analizar un poco mejor. Y lo primero que tenemos que entender para operar de mercado, ¿sí? Cómo se forman las tendencias y por qué se producen los movimientos que se producen, ¿sí? Ok. Generalmente las tendencias se produce una fase de acumulación, sí que es anterior a que empiece una tendencia. Ahora vamos a buscar un ejemplo y lo vamos a ver bien. Pero esa fase de acumulación se produce una carga, ¿sí? Cuando esa carga se libera, es cuando inicia esa tendencia, ¿sí? Es un sentimiento. La tendencia es el sentimiento actual que hay en el mercado. Puede ser alcista, puede ser bajista. Ok, los mercados se mueven por tendencias, ¿sí? Y si se mueven por tendencias, lo primero que nosotros tenemos que hacer es operar a favor de las tendencias. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueven de esa forma las tendencias? Es algo bastante simple. ¿Sí? Sabemos que el mercado es constantemente una lucha entre compradores y vendedores. Es decir, es una fuerza de equilibrio, de buscar el equilibrio. Entonces, generalmente en esa fase de acumulación, por ejemplo, una tendencia al alza, los compradores van tomando volumen, cada vez se agregan más más compradores que vendedores. Entonces, cuando digo liberar, estoy hablando de que ya es tanta la cantidad de compradores que los vendedores no pueden sostener más ese precio y el precio empieza a subir, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa constantemente en las tendencias. Ahora lo vamos a ver mejor. Vamos a tomar, pues, esperen que voy a sacar esta herramienta zigzag. Y mirar. Ok, vamos. Vamos a buscar algo que esté bien en tendencia. Y van a ver cómo ese equilibrio es lo que va marcando los ascensos y los retrocesos. Vamos a tomar una tendencia al alza. Por ejemplo acá. ¿Sí? Vamos a poner la pizarra un momento. Así es más fácil. Por ejemplo acá. Tenemos esta tendencia al alza. ¿Sí? Fíjense que el mercado asciende hasta ahí, va retrocediendo, luego asciende, va retrocediendo, asciende, va retrocediendo, asciende, 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 y luego retrocede. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esos momentos? Acá es obviamente que los compradores son más fuertes, pero ¿por qué se frenan ahí? ¿Sí? Hay varios motivos y lo primero que tenemos que hacer para operar bien es entender por qué pasan las cosas. Es muy probable que los compradores, todo lo que es compradores de más corto plazo, si estamos hablando de operaciones de algunos días, hasta ese momento se han sentido satisfechos por las ganancias que han tenido en una operación, ¿sí? Y hayan decidido salir del mercado. Entonces nosotros podemos marcar ahí, o marcar que compradores satisfechos salen con ganancias. ¿Ok? Bien. Esto estamos hablando en este punto, ¿sí? Pero lo voy a marcar un poco más. En este punto, en este punto, en este punto. ¿Ok? Vamos a tener, también podemos tener este punto. ¿Ok? Lo otro que interfiere en ese ascenso en el precio, obviamente, es uno es esto, que los compradores se salen y dejan de hacer fuerza al alza, muchos compradores se salen y dejan de hacer fuerza al alza, y el otro motivo es que hay todavía vendedores que venían de esta tendencia, ¿sí? Que se quedaron pegados en las operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esos vendedores que quedaron pegados, pues supongamos nosotros aquí, esperen, vamos a borrar.
Vamos a borrar esto. Esperen que lo voy a borrar un poquito acá. Ok, supongamos, ven aquí que a simple vista se ve que hay una línea de tendencia, ¿sí? Ahí, supongamos que algunos compradores no salieron del mercado, algunos vendedores no salieron del mercado aquí, ¿sí? Donde dice el redondel recién. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos vendedores que se quedan ahí pegados empiezan a hacer fuerza y con la salida de estos compradores satisfechos empiezan a tirar el mercado para abajo. ¿Sí? Entonces producen este retroceso que ustedes ven ahí. ¿Sí? Producen esto. ¿Ok? Producen ese retroceso. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? El precio vuelve muy cerca al precio de salida, ¿sí? Es lo que se llama el famoso pullback, ¿sí? Que hace el mercado. Vuelve al precio donde había iniciado antes, ¿sí? Ok. Entonces, en este momento, estos vendedores que antes acá se habían quedado pegados, aprovechan a que volvió el precio al mismo punto de partida y se salen. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pasa que se agregan más compradores y muchos compradores en este momento, aquí que lo estoy marcando, en este momento aprovechan para ingresar porque no ingresaron antes, ¿sí? Cuando se rompió la línea de tendencia anterior. Entonces, como no ingresaron acá, aprovechan para entrar ahora ahí, ¿sí? Que el precio volvió nuevamente a estar a los niveles donde ellos querían entrar antes. ¿Sí? Entonces ingresan en ese periodo y a la vez se les suma que los vendedores que habían quedado pegados antes se salen y liberan, entonces se produce nuevamente la suba. ¿Ok? Se entiende, eso se entendió, ¿verdad? Entonces vamos viendo por qué se van produciendo los movimientos, porque no es solo una cuestión de analizar, trazar líneas de tendencia o soportes, resistencias, etcétera, sino es cuestión de por qué pasa eso, entender por qué pasa, ¿sí? Porque hay un factor 100% psicológico detrás de por qué las cotizaciones se mueven así, ¿sí? De por sí el ser humano es un ser bastante impredecible, entonces somos todos diferentes y hay millones o miles de millones, seguro, a lo largo de todo el mundo participando de lo que es mercado Forex. Entonces imaginen que si somos todos diferentes, las cotizaciones van a ser un tanto, a veces a simple vista, parecen ser impredecibles. Entonces tenemos que entender por qué pasa eso, ¿sí?